¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo taller de Mapiric abierto a todos los públicos. La semana pasada tenéis subido a YouTube el taller sobre qué es la muerte. ¿Qué es la muerte? Y esta semana vamos con un taller muy interesante, creo. Siempre digo que es muy interesante, pero es que lo pienso así. En el que vamos a hablar sobre entender. ¿Qué es entender? ¿Qué es comprender? ¿Y qué es integrar? Y si miráis el título vais a ver que pone y transmutar, porque va de la mano y es fundamental. Básicamente estas tres, cuatro cosas, si las entendemos adecuadamente, entendemos la base de aprendizaje de nuestra mente. O sea, es brutal, porque entendiendo estos procesos podemos empezar un redescubrimiento de la vida y realmente darnos cuenta de hasta qué punto tenemos cosas dentro que no manejamos y hasta qué punto es importante cómo integramos lo que está fuera y tiene que pasar adentro, ¿vale? Y todo esto es súper importante. Como siempre digo, si acabáis de llegar, yo espero 10 minutillos a que venga gente y tal, 10 minutillos, así que si estáis en YouTube, no sé si lo visteis el otro día, que ya puse abajo en la barra de duración lo que sería el preámbulo, luego sería el taller y luego el cierre o las preguntas. Obviamente voy leyendo preguntas durante todo el taller. Pero bueno, que los que veáis esto luego podéis pasar a donde queráis. Y en el minuto 10 aproximadamente empiezo a charlar acerca de bueno, el taller profundamente, profundizo, respondo preguntas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo lo que es así fundamental. Quería preguntaros si hay alguien ahí, quería preguntaros si en Twitch han cambiado lo de guardar los vídeos más de 7 días. O sea, antes eran 15 días, veo que el de la semana pasada no está. Y digo, a lo mejor es que ahora son solo 7 días, porque me extraña no verlo. Aunque está en YouTube, como digo, en mi canal de YouTube Mami Rick podéis encontrar ahí el taller de la semana pasada, que creo que es muy importante y estará ahí, ¿vale? Así que vamos a hacer un poquito de tiempo. Y creo que tenía alguna cosa en el tintero, a ver si me sale. Si os digo la verdad, estoy yendo un poco a saco porque me gustaría como tener la información muy fresca. Me he preparado nada, o sea, de todo esto. Así como el de la muerte sí pienso un poco más. Estos días voy tan rápido con tantas cosas que lo pienso muy poco. Así que bueno, luego durante el taller iremos encontrando entre todos también el camino. Pero sí sé que, bueno, que esto es clave porque cuando entendemos cómo funciona ese proceso mental, es que cambia todo y entiendes un montón de cosas. Y entiendes realmente hasta qué punto tu cabeza está dominada por ti o no. Hay un tema que tocaré muy pronto, que precisamente por lo que acabo de decir, no lo he tocado esta semana, que es el de que el ego es un virus realmente. El ego es un virus. Es muy guapo verlo desde ahí porque realmente te das cuenta de por qué no tienes el control de tu vida. Porque a la que siembras ego, siembras ese virus. Y ese virus es el que decide por ti. Pero eso lo tocaremos más en profundidad en otro taller. Habrá talleres más profundos, menos profundos, entonces jugaremos un poco con todo. A veces, ¿sabéis qué pasa? Que a veces hay herramientas muy sencillas que hacen que mucha gente diga, hostia, pues con esto ya yo aprendo, yo integro esto y buah, me va de puta madre. Y hay veces que entrar a la profundidad va bien porque hay otra gente que necesita también otros estímulos. Y entonces esa profundidad es como, buah, he comprendido una cosmovisión que a lo mejor hasta este momento no comprendía, ¿no? Entonces, la combinación esta de talleres un poco más complejos y profundos y talleres un poco más sencillos y asequibles me parece bastante interesante porque creo que abarca un poco a todo aquel que cada uno en su grado quiera seguir aprendiendo, quiera seguir entendiendo de qué va esto de vivir, etcétera, etcétera. Hoy digamos que será un taller más sencillo, más fácil, más, más de andar por casa, por decirlo de algún modo. Pero no sé, creo que saldrán cosas interesantes, la verdad creo que saldrán cosas interesantes y nos servirá para, bueno, también divagar un poco, ¿no? Divagar un poco y disertar y ver si encontramos también usos entre todos, ¿no? Por eso está el chat y mola que sea bastante compartido porque yo intentaré pues lanzar lo que yo veo, pero luego con lo que aportéis vosotros siempre completaremos la enseñanza y la haremos más útil y la llevaremos cada uno un poco también a su perspectiva y eso nos dará riqueza. Así que bueno, todo lo que sea eso es positivo. Plamdemia me dice, hola, gracias Mamiri por tu aportación siempre. A vosotros por estar. Tamara, hola. Chippy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Yo, vamos, voy a aportar herramientas hasta el día que me muera, supongo. Así que seguiré aportando porque estoy convencido de que es la única solución que existe
a la frustración, al odio, a la ira, al no entender. La clave es comprender. Y si no tenemos una técnica mental, es muy difícil que, como decía antes, nuestro ego nos permita comprender, entender, integrar y transformarnos. Transmutación, que al final es fundamental. ¿Qué pasa? Que estamos estancados, ¿no? Cuando utilizamos el verbo estancarse, ¿no? Yo estoy estancado, o estoy estancado en mi vida. En realidad no estoy estancado yo, porque realmente me puedo mover donde quiera. Está estancada mi mente. ¿Por qué está estancada mi mente? Porque hay un flujo energético que no se mueve como quiero que se mueva. Entonces está estancado. No encuentro los mecanismos que hacen que se libere ese pozo energético. Entonces está el agua estancada. No se mueve, huele a podrido, me estoy oliendo a podrido y estoy sintiendo que la vida se me hace grande o que yo me hago pequeño ante ella. Entonces ese flujo de energía, ese flujo mental, hay que saber cómo moverlo, hay que saber cómo disiparlo, cómo redistribuirlo. Y aquí hablamos de técnicas mentales, de herramientas, de saberes, de conocimiento en esa dirección. Y gracias a estos saberes, algo que me parece que es imposible, algo que me parece que me domina, algo que me parece que me vence, puede pasar a ser algo que en cómodos pasos o con un proceso más o menos guiado o racionalizado, puedo resolver. Porque al final, ya lo he dicho hoy también, es imposible entender la vida sin problemas. Es imposible, o sea, siempre habrá problemas, porque cuando pasas una pantalla vas a otra, y en la otra tiene que haber problemas. Si no hubiera problemas en la vida, no habría consecuencias y no habría sentido. Entonces, cuando vemos un problema, aquí el tema no es, ay, tengo un problema, el tema es, ¿qué me está contando ese problema y cómo lo puedo resolver? ¿Cómo lo puedo trascender, superar? ¿Cómo le puedo dar la vuelta a veces también? ¿Qué puedo aprender de aquí? Entonces, si nuestra mente transforma el peñazo del problema en, guau, bien, tengo un problema, voy a intentar resolverlo, ahí es cuando empezamos a cambiar completamente nuestro paradigma y estamos empezando a darnos cuenta de lo útil que es todo y de lo que aprendemos. Sin ir más lejos, os voy a contar una cosa así en intimidad. Yo la verdad que voy soltando un poco lo que me viene. ¿Por qué? Porque al final, oye, es que es positivo. Exponerse me está siendo muy positivo y tener contacto siempre me es muy positivo porque así también puedo ver un poco el feedback de la gente. Hoy he soltado un tweet esta mañana sobre el Día de la Hispanidad, que se ha montado un follón importante con los comentarios y tal. Y pensaba, es que en el fondo me he metido en un jardín, o sea, es como sin querer, porque realmente no lo he pensado. Me he metido en un jardín, pero me aporta mucho, porque a la vez es como, ¿cómo resuelvo esto, no? ¿Qué significa todo esto que pasa? Porque hay gente que a lo mejor se identifica con lo que he dicho, se ofende, o lo que sea. Entonces todo eso me hace pensar, me hace reflexionar. Es lo que os digo, o sea, estoy seguro de que con otra mentalidad no sé, me acomplejaría o sentiría como que me come, o sentiría que tengo un desequilibrio emocional, o sentiría que me hace daño, o sentiría que me frustro, que no me han entendido, que tal. Pero que va, es todo lo contrario, es como, vale, gracias a esto, o sea, con todo mi agradecimiento, comprendo por qué hay gente que se puede ofender por algo que a priori yo igual ni había interpretado como algo ofensivo. Simplemente a veces escribes cosas y ya está. Y te das cuenta de hasta qué punto nuestra mente está conformada por creencias, por historias que nos vencen y alguien que a lo mejor se ofende ante eso, ¿qué significa? Cuando yo me ofendo ante algo que estoy viendo en la realidad, que libremente está haciendo alguien y me ofende y lo quiero destruir o quiero insultar, lo que sea, en el fondo es la guerra mental, la de acepto esto e intento comprender por qué sucede o intento ir a cargármelo porque supone una amenaza para mí. Entonces, la dicotomía siempre es esa, o sea, todo lo podemos reducir a, ante esto, intento destruir porque me supera o porque me hace daño porque no lo puedo gestionar, o intento entender, aceptar, comprender y entender así, empatizar así con el mundo para hacerme la idea en mi mente y así integrarla, que es lo que tocaremos hoy. Ahí está el dilema, la dicotomía. Lo que solemos ver, porque hay mucho bloqueo mental, es reactividad. Normalmente hay mucha reactividad. Si hacemos según qué cosas, lo normal es que la gente venga y sea reactiva. Pero a la vez hay mucha gente que intenta aprender y que intenta abrirse, sobre todo en niveles más mundanos. Entonces, esa dicotomía la tenemos constantemente. ¿De qué depende que nosotros interpretemos la vida de una forma o de otra? De las técnicas mentales que tengamos, de conocimiento, del saber. A más técnicas, perspectivas, vivencias, experiencias, madurez a ese respecto, más decimos, hostia, ya tengo una base, ya tengo un fundamento, oye, dame más problemática, dame más cosas, que así lo aprendo, que así lo juego.
Y contra menos apertura, menos transformación, menos cambio, menos fluir, más rechazo. Más déjame en paz, más no me toques, más te estás metiendo conmigo, me estás haciendo daño, más todo eso. Entonces ahí hay una ley, ¿no? Hay una ley de, vale, pues a partir de esa experiencia, ese vivir, puedo conseguir integrar las cosas y puedo conseguir tomármelas bien y demás. Hay una cosa muy interesante, que es que realmente la felicidad solo puede ser constante en una mente que fluya, en una mente que se mueva, porque la vida va variando, porque vas envejeciendo también, y todo pasa, y todo se transforma, y todo se mueve en el fondo, ¿vale? Entonces solo una mente que es capaz de ir actualizándose, ir reconectando con el ser y comprendiendo todo, es una mente que puede mantener felicidad. Una mente que está estancada, frustrada, encerrada, por mucho que a veces la apariencia nos haga percibir que esa persona está bien, está equilibrada y demás, por mucho que puntualmente pueda coincidir en momento y situación un estado como de cierta felicidad, no puede ser constante, porque si la mente no se va actualizando y no va aprendiendo sobre lo que va pasando sobre la marcha, es imposible que siga conectando con el corazón. Y constantemente nuestra vida se mueve. Solo hace falta mirar, esto ya parece taller, un poco, solo hace falta mirar un poco el recorrido de nuestra vida para darnos cuenta de todo lo que nos ha pasado y todo lo que nos hemos movido. Y al final no era lo que nos pasó o lo que nos movió, era cómo lo interpretábamos, era cómo sacábamos aprendizaje de todo eso. No era si estaba bien o estaba mal, era qué aprendo de esto, qué aprendo para el futuro, qué aprendo para mi transformación. Entonces claro, pues yo creo que esto es fundamental. Creo que no me dejo nada. Como siempre digo, esto lo subiré a YouTube, luego tendréis el taller ahí. Y nada más, simplemente seguirme, aquí estaremos contestando preguntas en el chat y tocaremos todo y a ver qué sale. Estaremos yo creo hasta las 8, 8 y cuarto, así que nada, acompañadme que lo vamos a pasar bien, encima creo que va a ser muy rico, incluso para mí, porque realmente no sé cómo voy a hilar las cosas, así que vamos a intentar pasarlo bien. Voy a acabar de limpiar esto porque lo estaba limpiando antes y entre una cosa y otra, al final no lo he limpiado y tal. Y si me permitís, mira, si me permitís un instante, que sé que estáis por aquí, si me permitís un instante, voy a abrir Instagram un momento, en directo, porque así mucha gente que está en Instagram que no se ha enterado de esto, se entera de que voy a hacer el taller y así se viene también y participa en el chat y todo este rollo. Que en el fondo esto es muy útil. Dame un instante y lo hago. Aprovecho para decir que el viernes tengo un directo con León Valverde en Instagram a las 5 de la tarde, que ayer lo publiqué. Y que va a estar guapísimo, ya lo digo, ¿eh? O sea, va a estar guapísimo. Así que yo os animo a venir, que vamos a hablar de bastantes temas. Hablo directo en Instagram. A ver, aquí. Vale. Vale, yo creo que esto más o menos. Vale, a ver. Claro, el directo en Instagram lo puedo dejar un poco. Lo puedo dejar un poquillo. Porque merda. A ver, aquí. ¿Qué pasa, peña de Instagram? Aquí a doble, ¿eh? ¿Qué pasa, peña de Instagram? Vamos a hacer un taller en directo ahora en Twitch sobre entender, comprender, integrar y transmutar. Así que estáis todos invitados a pasaros por Twitch para ver el directo sobre este taller. Estoy ahí durante una horita explicando todo esto, luego lo subiré a YouTube. Así que nada, si os apetece, pasad por ahí, que vamos a empezar ya. Lo voy a dejar aquí 5 minutos y a continuación podréis seguirlo en Twitch, ¿vale? Así que si hay alguien que está en el chat, que si alguien pregunta, decid que estamos en Twitch, que va a ser importante, ¿vale? Así que nada. Vale, vamos a dar comienzo con el taller. Un taller, como digo, fundamental. En este taller vamos a aprender realmente lo que significa entender, comprender, integrar y transmutar. Lo vamos a entender cómo utilizarlo conscientemente a nuestro favor y que eso nos sirva para, ante cada situación de nuestra vida, ante cada experiencia, ante cada proceso, procedimiento, acción, actividad, de presente a futuro, mirando al pasado, o de presente a presente, también os diría, en este momento, ¿no? Cómo yo puedo gestionar mi mente para poder integrar la información, ¿no? Al final, entender, comprender, integrar, cómo llego a integrarla de una manera sana, de una manera orgánica y de una manera que luego no se quede de algún tipo de forma traumática, tóxica, etcétera, ¿vale? Esto es importante. Ya sabéis
que, bueno, algunos sabréis que hace poco hice un vídeo que era los platos sucios de la mente. Explicaba como la suciedad de nuestra mente haciendo una comparación, una analogía de los platos sucios en la cocina. Si yo al final como y no limpio el plato me queda con restos de suciedad, ese plato con restos de suciedad al final lo voy dejando en una pila y esa pila que se llena de platos sucios hace que yo al final no quiera ni entrar en la cocina de lo sucia que está. Eso es una analogía de la mente. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando no entendemos este proceso. Un proceso natural, orgánico, de información que pasa del exterior a nuestra integración máxima, a nuestro subconsciente, ¿vale? Entonces, todo esto es importante, ¿por qué? Porque si yo entiendo esto, primero puedo limpiar platos del pasado gracias a este conocimiento, puedo aplicarlo en el presente para no ensuciar platos, no ensuciar mi mente a través de lo que pase en mi vida, y de cara al futuro puedo desarrollar mente o pensamiento desde este fundamento que me permite proyectarme hacia lugares de la realidad, hacia actos, hacia proyectos que sean limpios para mí, de una forma ordenada y limpia, porque nuestra mente es un sistema operativo. Entonces, si el sistema operativo, como el de un ordenador, yo lo tengo sucio, desordenado, con virus, con hackeo y demás, es imposible que me funcione bien. Y cuando ya el ordenador no me funciona bien, ¿cómo hago para que de repente funcione bien? Ya no es solo lo que está dentro, no es solo lo que he dejado de borrar, es que ya lleva tanto tiempo funcionando mal que ahora ya ¿cómo lo ordeno? ¿Cómo hago que funcione bien ahora? Muy complicado, ¿no? Muy complicado. En esta analogía del ordenador lo podemos entender todos, muy complicado. Así que si entendemos esto, cuanto antes lo limpiemos, cuanto antes comprendamos cómo gestionar esta información y cómo gestionar esos procesos mejor, porque así iremos ordenando, dejaremos de ensuciar platos, la cocina estará cada vez más limpia y diremos, ¡guau! ¡Qué bien! Puedo utilizar mi cocina, puedo utilizar mi cabeza para otras cosas. Bien, maravilloso. Lo dice alguien que se tiene que organizar muy bien el tiempo y la energía, pero calculo la energía a saco, porque al final cuando tienes la energía limitada, tenemos una energía limitada por horas, por tiempos y demás, o la gestionas bien o no te da. No te da para hacer un vídeo, leer, escribir, hacer un taller, hacer una sesión, ir a correr, no te da. Entonces creo que es muy importante entender esto. Me despido de la gente de Instagram, que sepáis todos los que estéis aquí que estamos en Twitch, Mami Rick en Twitch. Ahí seguiremos con el taller de hoy, que creo que es muy importante, y luego lo subiré a YouTube. Así que si queréis verlo, estamos aquí en Twitch, ¿vale? Me despido de vosotros y nos vemos ahora y podéis hablar en el chat. Vale, esto lo chapo. Fuera. Descartar. Ya estoy, chicos. Vale. Y cierro aquí. Para empezar, vamos a pasar a pizarra. Vamos, pizarra, perfecto. Vamos a pasar a la pizarra y para empezar lo que vamos a intentar es entender el proceso mental, ¿vale? El proceso mental, ahora estoy aquí. Muy fácil, ¿eh? Hoy la pizarra tampoco se necesita demasiado, muy fácil, ¿vale? Proceso mental. Vamos a jugarlo así. Esto es una mente, esto es una cabeza, ¿vale? La boca... Sí, sé que es una mierda, pero se intenta, ¿sabes? Yo el don de pensar lo tengo, el don de reflexionar lo tengo, pero el don de dibujar no. Así que, bueno, más o menos, ¿vale? Se ve, ¿no? Un poquito de moquillo ahí, un poquito de moquillo, la boca con los dientes, ¿vale? Ahí está la mente, ¿vale? Así que desde ahí lo podemos entender. Dentro de la mente, y esto lo expliqué el otro día, ¿vale? Lo hago muy sencillito, obviamente, si nos ponemos a leer un libro sobre cómo funciona la mente a nivel psiquiátrico, psicológico, biológico, a nivel neuronal, imagínate, o sea, la mente es súper la hostia, hay de todo. Pero yo tiendo siempre a explicarlo de una manera sencilla porque al final tú no necesitas, por ejemplo, tú no necesitas saber cómo funciona un coche profundamente para hacer funcionar un coche, ¿verdad? Ya hay alguien que te monta ese coche, entonces tú no necesitas saber el motor, si está con la bujía y eso el cilindro y no sé qué, no lo necesitas. Tú para conducir el coche solo necesitas saber cómo se conduce el coche, solo necesitas saber cómo se gira a un lado, al otro, se pone intermitente, una marcha, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto con la mente es lo mismo. La mente profunda, obviamente, tiene un funcionamiento muy complejo, pero para entender cómo funciona yo desde mi ser, no es tan complicado. Simplemente tengo que ir entendiendo herramientas y entendiendo más o menos cómo funciona, ¿vale? Entonces, aquí, en esta parte, vamos simplemente a decir que aquí está la parte del pensamiento racional, del pensamiento... El abstracto estaríamos aquí, pero bueno, vamos a decir que el pensamiento consciente, ¿vale? Parte consciente. Consciente, ¿vale? Parte consciente.
Y luego está la parte, como siempre he explicado, subconsciente, ¿vale? Subconsciente, ya está. Parte consciente, parte subconsciente. Y en el medio la gestión. Y en el medio el gestor, ¿vale? Aquí está el gestor. Aquí está el que gestiona lo que pasa de aquí, cómo pasa, etcétera, etcétera. Que ahí está todo el tema del equilibrio emocional. Y entonces, en función de las herramientas que tenemos y del orden, la gestión emocional es positiva, es decir, equilibrada, o la gestión emocional se va a tomar por culo, se vuelve desequilibrada y no sabemos qué hacer. ¿Por qué creéis si no? Fijaos, esto es muy sencillo de entender. La mayoría de gente en su vida, los procesos vitales que lleva a cabo son conocidos. Es decir, me levanto cada día de una forma, con una persona, hago una cosa, me voy a un trabajo, en un transporte que conozco, me relaciono con gente que conozco, como en un sitio que conozco, comida que conozco, voy por la tarde a trabajar a un sitio que conozco, tengo un hobby que repito cada semana. O sea, no es una crítica, simplemente para que me entendáis. La mayoría de gente, los procesos que hace en su vida son constantemente muy parecidos, muy rutinarios. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que la gestión emocional es muy sencilla, entre comillas, lo digo muy entre comillas, y ahora me vais a entender. ¿Por qué es muy sencilla? Porque la mente no tiene que esforzarse para equilibrar una información nueva, básicamente. Entonces, como no está viviendo cosas rompedoras, ¿no? ¿Qué te rompe la mente? Algo que no controlas, algo que no te ha pasado antes, algo que no sabes gestionar, algo que te viene de nuevas. ¿No? Cuando te viene algo de nuevas, a la gente que repite constantemente cosas, le afecta mucho emocionalmente, ¿no? El típico, se te muere un padre, se te muere un primo, se te muere la pareja, te afecta muchísimo emocionalmente. De repente te cambian el hábitat, tu hijo se va a vivir fuera, cambias de trabajo, cambias de relación, cambias de hábitos. Tu mente necesita un tiempo, ¿verdad? De gestión emocional para decir, uff, no me está afectando, a ver cómo lo puedo gestionar, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa? Porque está calcificada, ¿no? Aquí está la pineal, está calcificada. ¿Por qué? Porque no le estás dando uso. O sea, al final la pineal está para, hey, dame trabajo, hey, dame cosas. Si quieres estar equilibrado, dame cosas, dame vida, coño, dame experiencias. Porque así yo puedo ir entrenándome, ir viendo cómo me influyen esas cosas y a partir de ahí hago una gestión mental. Entonces, esto es lo que quiero que todos entendáis. Como decía, esta parte subconsciente, ya ahora la explicaré más a fondo, es la que recibe la información y esta la parte la que gestiona consciencia y subconsciente. Si lo que nos entra todo el rato es muy parecido, al final esto se aburre y dice, bueno, pues ¿para qué estoy aquí, pana? Pues mira, mejor me calcifico, me fumo un porro y adiós, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que le empezamos a temer a lo nuevo. Como sentimos de alguna manera que nos cuesta procesar la información y que no somos capaces de entender ciertas cosas y qué nos va a pasar, ahí es cuando entran los miedos. En vez de verlo como una oportunidad para cambiar algo, una oportunidad para transformarme, una oportunidad para descubrir un mundo nuevo. No, en vez de verlo así, no tengo miedo porque a ver qué me va a pasar ahora. Tenemos miedo a lo desconocido. No es que tengamos miedo a lo desconocido, es que no sabemos gestionar lo desconocido. Tenemos ignorancia frente a lo desconocido. Ni siquiera nuestra consciencia nos permite abarcar lo desconocido, porque la consciencia está para eso, ¿vale? Entonces, con este pequeño ejemplo, quiero que entendáis un poco el procedimiento mental y por qué el ser humano de hoy en día, tan adoctrinado, tiene tantas dificultades para mantener el equilibrio emocional y muchas veces se empastilla, o como os digo, necesita unos comportamientos de estímulos constantes para sobreponerse a esos desequilibrios, y es por esto, ¿vale? O dicho de otro modo, ¿vale? Para hacer un resumen ya, que esto no entraba en la clase de hoy, pero haciendo un resumen. A más variabilidad en el espacio-tiempo, a más acciones, actividades, cosas, información nueva que haga, si yo lo hago de una manera más o menos consciente, más probable es que mi mente se pueda equilibrar mejor, porque estoy entendiendo mejor todo lo que me va pasando, siempre que sea desde la consciencia, obviamente. Si de repente me abandona mi padre con 5 años, complicado, ¿vale? Pero cuando ya somos adultos, si la gestión es buena, si tenemos cierta consciencia ya, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Hacer cosas, experimentar, porque es la forma de que tu mente se mantenga activa, y así mantienes el equilibrio emocional, o te acercas a un equilibrio emocional más estable. A la mínima que te metes en una rutina constantemente en lo mismo todo el rato, te estancas, como decía, la energía se estanca y cualquier novedad genera miedo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que es que no es que le tengamos miedo a cosas puntuales, sino que nuestra mente nos genera la ilusión de miedo porque es como si no pudiera afrontar o procesar esa información que le estamos contando, ¿vale? Voy a leer un momento el chat, a ver si esto, para empezar, se entiende guay y tal. Hi Gorrión, hi Peña, ¿cómo estáis? Mucha risa veo aquí en el chat, joder. Vale, pues sí. Voy viendo que todo ok, vale, pues seguimos, Seguimos con la intro. Seguimos con la pizarra. Entonces, como decía, parte consciente.
La parte consciente es la parte que se detiene a observar la información. Es la parte que se da cuenta. Yo siempre digo, la consciencia, ¿qué es? Darse cuenta. ¿De cuánto te das cuenta? Ah, eres un ser muy consciente. ¿Qué significa? Que te das cuenta de muchas cosas. A muchos niveles, en muchos grados, en muchos fractales, con mucha apertura, ¿no? Entonces te das cuenta de muchas cosas. Y os te lo explico con un ejemplo también muy sencillo, todo con ejemplos. Si yo me pongo a 10 centímetros de un cuadro que mide 2 metros por 2 metros, o sea, a 10 centímetros, no veo el cuadro. O sea, veo una parte del cuadro y desenfocado, ¿vale? No me doy cuenta de lo que hay en el cuadro. Cuando yo me alejo del cuadro, y voy alejándome lentamente y me alejo y me pongo a una distancia en la que veo todo el cuadro, ahí me doy cuenta de las pinturas, los colores, la técnica, qué está contándome el cuadro en sí, cuál es la idea, parcialmente, etcétera, ¿vale? Entonces la consciencia es lo mismo. ¿De cuánto te das cuenta? ¿Cuánto te has alejado para tomar perspectiva? ¿Cuánto has abierto campo para entender todo lo que está pasando? ¿Cuántas herramientas de conocimiento tienes para saber si eso es rojo, azul, amarillo y si esa técnica es pincel o es rotulador? ¿Vale? Entonces todo esto es lo que nos permite darnos cuenta. Una parte son conocimientos y herramientas y la otra es observación, consciencia. ¿Vale? Muy importante esto. Pero nuestra parte consciente, que todos la tenemos, es la parte que se da cuenta, es la parte que puede poner atención. Pongo atención a esto, pongo atención a mí mismo, pongo atención a aquello, ¿vale? Es la parte consciente. Y luego la parte subconsciente, ¿vale? La parte subconsciente es la parte en la que está, como hemos dicho en el ejemplo del coche, en la que está oculta la información que nos permite desarrollar la mente, ¿vale? Es decir, aquí está el motor, la válvula de escape, el cilindro, todo lo que lleva el coche, ¿vale? Todo lo que lleva el coche está aquí. Tú tapas con el capó, no lo ves, aquí pones un capó, la conciencia a veces no lo ve, pero por cómo se está comportando el coche dice, uy, aquí tiene que fallar algo, o aquí está funcionando bien, hostia, aquí estoy conectado, estoy disfrutando el volante, hostia, aquí el coche está temblando, aquí el coche no funciona, ¿vale? Eso está en el subconsciente. El subconsciente a priori no tenemos por qué verlo y está toda la información que hemos ido no solo acumulando en nuestra vida, no solo acumulando en esta encarnación, sino también a nivel instintivo. Es decir, la que viene con nuestra genética, la que viene con nosotros, la que viene con la programación, con la RAM, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del ordenador, la parte consciente es lo que aparece en la pantalla y puedo manejar con el ratón y escribiendo y tal, y la parte subconsciente es todo lo que está dentro del disco duro, que parte de la RAM, de la parte de memoria que ya venía con el ordenador, y luego está todo lo que nosotros hemos añadido, ¿vale? Entonces ahí está el subconsciente. Muy importante, estas dos cosas, ¿vale? Como decía antes, aquí en medio hay una gestión. Y esta gestión yo la he comentado antes, porque esta gestión es la que genera el equilibrio emocional, es decir, el equilibrio energético entre lo que está aquí, que funciona de una manera determinada, y lo que está aquí, que funciona de otro. Por eso, en muchas ocasiones, este y este se enfrentan. Porque este se da cuenta de algo que puede transformar a este, pero este, por todas las inercias y vicios que tiene, no quiere ser transformado. Entonces tenemos ese dilema mental. No decir, joder, me doy cuenta de que estoy enganchado a algo que me jode la vida, pero no me puedo desenganchar porque a la que me desengancho lo paso fatal y emocionalmente sufro. ¿Vale? Entonces ahí está la clave. La clave es, por lo menos me doy cuenta. Por lo menos me he dado cuenta de que estoy enganchado a algo que me está intoxicando. Porque si ni siquiera me doy cuenta, me sigue intoxicando. Y no me doy cuenta de eso y me parece que estoy cabreado con el mundo cuando en realidad lo que tengo es un enganche a algo que me perjudica, que me intoxica, ¿vale? Y esto es muy importante. Creo que esto todos lo entendemos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en la vida? Conectar esto con esto, que sean amigos. O sea, y de hecho, os digo más. El somos uno, el entender empáticamente a los demás, conectar con los demás, empatizar, parte de aquí, porque somos mente. Somos mente poniendo la voluntad al servicio de esa mente, intentándolo, ¿vale? Entonces, somos esa mente. Si nosotros estamos fragmentados con nosotros mismos, es muy difícil que conectemos con otra persona realmente. En todo caso nos apegaremos a otra persona, porque como nos falta la parte consciente, intentaremos que la cubra, que la reemplace otra persona, otro ser, de manera que nos facilite. En vez de sentirme seguro por mí mismo, porque he trabajado mi mente,
me siento seguro a través de otra persona, que reemplaza la seguridad que debo tener yo por mí mismo. Sé que igual me estoy complicando un poco, pero creo que se entiende, ¿eh? Creo que se entiende esto, ¿vale? Entonces aquí está, esta parte subconsciente es la parte con toda la información. Paso a leer el chat, que veo que está activo. Y seguimos, que quiero que todo el mundo esté atento y empezaremos ya con el tema. A ver, hola, acaba de empezar. Bueno, llevo... ¿Cuánto llevo, chicos? Pues llevo un rato, ¿no? Ya, a lo tonto llevo 25 minutos, ¿no? Aquí. Llevo un rato, pero lo importante vendrá ahora. Estoy haciendo solo el preámbulo del taller. Me alegra que te haya gustado el taller de hoy, Arantxa. Yo también lo he disfrutado. Llevo unos 10 minutos. Ah, hostia, vale, que sois gente... Vale, todos sois gente que se está en el taller, ¿no? Vale, habéis estado en el taller de antes, el de la homosexualidad y todo eso, ¿no? Hola a todos. De taller en taller, ¿eh? Gracias, te enganchas. Nada, mujer, ahí vamos con toda la apertura del mundo, todos vamos a aprender. Qué grande. Qué grande. Pues, a ver, algo así. Vale, pues seguimos un poco. Entonces, resumiendo, y no me alargo más con esto, la consciencia es la parte que se da cuenta y el subconsciente es la parte que va sola, automatizada, desde el instinto que va solo, necesito respirar, necesito comer, necesito dormir, el instinto, y luego todo lo que va en el ego sobre todo y en los procedimientos mentales, es decir, valores, por ejemplo, ¿no? Persona que ya se comporta desde la humildad, que ya se comporta desde la generosidad, que se comporta desde el agradecimiento. ¿Eso qué es? Un valor. ¿Y dónde está ese valor? En el subconsciente. ¿Qué significa? Que esa persona ya ni siquiera tiene que pensar en ser agradecida porque automáticamente es agradecida. Esa persona ya no tiene que pensar en ser humilde porque automáticamente ya se comporta desde la humildad. Entonces eso también está en el subconsciente. Por eso siempre decimos que hay que dotar el subconsciente de valores, porque así automatizamos, y este taller va mucho con eso, comportamientos sanos, equilibrados, que nos facilitan que el subconsciente se lleve bien con el consciente, ¿vale? Básicamente eso. Me voy al otro polo, cuando esto no está con valores, cuando esto no está con este tipo de comportamientos, de funciones, nos puede pasar que estemos intoxicados. Los miedos, las creencias, las ilusiones, todo esto que está en la mente viene a estar aquí igual. Entonces, ¿qué pasa? Que mi ilusión, que mi creencia me lleva a distorsionar la información, me llega a la consciencia distorsionada, la consciencia dice, hostia tío, que esto me parece que está distorsionado, entonces aquí hay un enfrentamiento. Y como la creencia sea más fuerte que la consciencia, el enfrentamiento gana la creencia, el subconsciente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros mismos, y nos damos cuenta. Entonces eso es lo que hace que sea muy difícil avanzar y muy difícil entender todo lo que pasa en el mundo, ¿vale? Por terminar con esta parte, decir que toda la información, esto es importante, ¿vale? Te voy a apuntar. 100% de la información, el 100% de la información que nos llega, el 100% de la información que nos llega, sí, porque es que nos llega, porque no estoy diciendo de la información que hay, sino el 100% de la información que nos llega, nos vamos a quedar con este dato, creo que es el mejor, va al subconsciente, el 100%. Entonces, imaginaos, por ejemplo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo estoy tomando tranquilamente un café en la terraza de un bar, ¿vale? En la calle, ¿no? Y de repente, donde estoy, hay unos niños jugando a la pelota. Y de repente yo estoy hablando tranquilamente con un amigo o una amiga y la pelota la chutan hacia mí. Si yo no veo venir la pelota y nadie me avisa, la pelota se estrella con mi cabeza, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que esa información que yo estoy poniendo aquí en el 100% no ha llegado a mi subconsciente. Es una información que estaba en el ambiente, pero que no estaba en mi campo de absorción, vamos a decirlo así, de detección. No estaba en mi campo de detección. Por lo tanto, no he tomado... no es que haya sido consciente, por lo tanto, no he absorbido, no he detectado esa información y no ha llegado a mi mente. Y como no ha llegado a mi mente, no he reaccionado para evitar que me dé el valor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo detecto o veo que el balón se acerca a mí porque por el rabillo del ojo me doy cuenta? Que esa información sí llega al subconsciente y en función de lo que hay aquí, el subconsciente reacciona. En este caso, esa información impacta con el instinto de supervivencia con el que no quieres que te hagan daño y haces así y evitas que te dé el valor, ¿vale? Entonces, ¿eso ha llegado a consciencia? No, no ha llegado a consciencia. A posteriori llega a consciencia esa información, ese ajetreo emocional llega a consciencia. Y es cuando digo, ¡de la que me he librado!
guau, guau, hostia, qué fuerte, es que mira la pelota que era, madre mía, si me llega a dar en la cabeza, Dios mío. Ahí es cuando está empezando a llegar a consciencia la información, desde lo que ha pasado por aquí, ¿vale? Entonces, como decía, esto es importante, el 100% de los datos detectados, ¿vale? Detectados, va al subconsciente. ¿Y cuánto llega al consciente de todo eso? Depende de la persona. Depende muchísimo de la persona. Si no haces nunca un trabajo de observación, pues llega a nada. O sea, ¿qué llega? Pues alguna vez te llegará puntualmente de, hostia, mi vida es una mierda, me estoy dando cuenta, darse cuenta. O sea, me doy cuenta de que mi vida no tiene sentido, me doy cuenta de que esta persona no me quiere. O sea, me estoy dando cuenta de que el dinero no me está aportando nada. Puntualmente, en función de todo el mejunje que se va dando aquí, va llegando eso, un 1, vamos a poner un 5% en casos... En casos de la calle, vamos a decirlo así, llega un 1, un 5% como mucho, ¿vale? Que eso es lo que luego dicen, no, es que si utilizamos solo el 5% de nuestra mente, ¿vale? Pues va un poco por ahí. Entonces, esto que acabo de decir no es del todo así, ya lo explicaré otro día, ¿vale? Es sí y no, ¿vale? Aquí hay unos temas, ¿vale? Ya lo explicaré otro día, si me lo preguntáis y lo respondo luego. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de estos datos detectados llega a nuestra consciencia? Nos damos cuenta. ¿De cuántas cosas que me pasan me doy cuenta? Normalmente muy pocas. Entonces, claro, como son muy pocas, si esas muy pocas encima están enemistadas con el subconsciente, que está intoxicado por el ego y por todo lo que nos ha pasado en la vida y demás, y no tengo la fuerza consciente como para intentar interpretar qué está pasando aquí y cómo se está organizando la información, ¿qué pasa? Que no puedo transformarme. No me puedo transformar, porque no estoy utilizando la parte transformadora para transformarme. No estoy utilizando el darme cuenta para modificar el subconsciente. Entonces, estoy esperando a que el mundo me cambie. Estoy esperando a que la vida me cambie y me transforme ella. Y me puede cambiar para bien y me puede cambiar para mal. Estoy a merced de la vida. Si yo no tengo esta herramienta, si yo no tengo esto engrasado, primero esto para que pase la información y luego el consciente engrasado para poder darme cuenta de decir esto hay que modificarlo, y el taller va mucho por ahí, sigo con todo esto, entonces es muy difícil que mi subconsciente se transforme, que mi RAM se limpie, que tire lo que es basura a la papelera de reciclaje. Muy difícil, ¿vale? Entonces por eso es tan importante este orden mental, por eso es tan importante estas técnicas, ¿vale? Aprendido todo esto, entendido todo esto, que yo creo que se entiende, peña en el chat, ponedme que lo habéis entendido, porfi, y así puedo avanzar con tranquilidad pensando que se entiende todo guay. A ver, voy a borrar... sí, porque esto luego no se va a entender. Esto si ya se ha entendido ya está, ¿vale? Pero esto lo dejo. Vale, dejo esto por aquí y termino la cabeza. ¿Se ha entendido? Aquí pone Valkyria, de cuántas cosas que me pasan me doy cuenta. O lo que es lo mismo, cuánta información de la que recibo pasa del subconsciente al consciente. Exactamente. Exactamente, ahí está, ahí está. Y el tema no es obsesionarse con eso, en plan, no, tiene que llegar todo a mi consciencia, porque no se puede. Porque la cantidad de receptores que hay en el subconsciente no están en el consciente, ¿vale? De hecho, al final, cuando hablamos de intuición, que de hecho está aquí, ¿vale? Está aquí la intuición. Al final, la intuición, ¿para qué nos sirve cuando la desarrollamos? Para decir, es que como no me da tiempo a procesarlo todo, porque hay tanta información en cada instante, mi intuición me sirve para darme como, de alguna manera, una indicación para saber en un momento presente hacia dónde tirar. Porque hay tanto que procesar que no lo sé. Entonces, la intuición que está conectada con el ser es como, vale, ante la información que me entra, ¿qué siento? ¿Cómo me siento ante esto? Entonces, me dejo llevar por esa intuición, ¿vale? Y luego ya lo puedo procesar, pero claro, el momento intuitivo es como, no me da tiempo a procesarlo, voy a gestionar la intuición. ¿De qué depende la intuición? Del subconsciente y el consciente, sobre todo el subconsciente. Si mi subconsciente está ordenado y limpio, mi conexión con el corazón va a ser bastante directa, bastante limpia, y mi intuición va a ser muy certera. Si mi subconsciente está muy sucio, con mucha creencia, con mucha trauma, memoria, distorsión, carencia, etcétera, pues mi intuición me va a fallar. Entonces voy a tener la sensación de que no funciona y de que me estoy equivocando, me creo que es intuición y es corazonada, y bueno, todo este rollo, ¿vale? Yo creo que esto se entiende bastante fácil, pero es un poco todo este compendio de cosas, ¿vale? Intuición muy importante aquí también, ¿vale? Entonces, vamos ya a las herramientas, ¿vale? Entender. Entender que lo pongo aquí arriba y no es para ti, lo pongo aquí arriba y no es para ti. Comprender,
¿vale? Comprender, y lo pongo aquí porque tampoco es para ti, e integrar, ¿vale? Ahí estamos, ¿vale? Integrar, ¿vale? Vamos a jugar también un poco con los grados de las cosas, ¿vale? Fijaos que intuitivamente, bueno, a ver esto que estoy haciendo aquí, un poquito más abajo, aquí, voy a hacerlo así, aquí. Fijaos que intuitivamente, aquí es muy interesante porque intuitivamente, y esto es lo que me encanta cuando hablamos de estos temas, que sin pensarlo siquiera vas viendo la relación que existe entre la terminología, el significado, cómo funciona a nivel psicológico y todo encaja. O sea, es que son puras matemáticas, todo encaja. Como la física cuántica y todo esto, que al final todo tiene que encajar. Para que tenga un sentido y una veracidad tiene que encajar todo y todo tiene una constante o encaja de alguna forma. Si no encaja es que eso no está funcionando, que la realidad no funciona así. Y cuando hacemos estas cosas, me encanta darme cuenta me asombra eso, decir, es que encaja todo, porque fijaos que comprender, si yo lo miro desde aquí a ahí, comprendo, fijaos que lo pienso desde la psique en cuanto a comprender algo, y es una cosa, pero comprender que algo está comprendido, significa que está en medio de dos cosas, está comprendido entre ellas, ¿no? Este rotulador está comprendido entre las dos manos, ¿vale? Y fijaos que en estos términos, el comprender está comprendido entre el consciente y el subconsciente. Lo cual creo que es interesante, ¿vale? Así va a empezar, ¿vale? Empezamos con entender, ¿vale? Y tienen este orden, ¿eh? Entender, comprender e integrar. Hemos explicado el subconsciente y el consciente, y entonces, ¿cuál es el procedimiento mental aquí? Yo vivo una experiencia, o voy a vivir una experiencia, o incluso he vivido una experiencia en el pasado que también no nos vale, ¿vale? Lo voy a hacer en el presente para que sea más sencillo, pero es aplicable a todos los tiempos, ¿vale? Yo vivo una experiencia, ¿no? Estoy ante una realidad concreta. Si yo no trato, y os digo, va por orden, entender, comprender e integrar. Si yo no trato de entender lo que me está pasando en este presente, a nivel complejo, trato de entender, es muy difícil que mi vida tenga un sentido, ¿vale? Muy difícil, porque si este momento presente no sé ni dónde estoy, ni por qué estoy aquí, ni qué sentido tiene, ni hacia dónde voy, ni de dónde vengo, es muy difícil que haya un momento en el que diga, no, de repente todo tiene sentido. Muy difícil. Si tiene sentido, habrá sido por el destino, por el subconsciente, y aprovecho para decir que el destino solo existe en el campo subconsciente o irracional. Cuando hablamos del campo consciente, hablamos de causalidad, no de destino. Todo pasa por algo y entiendo por qué pasa. Destino es, bueno, tenía que pasar, no sabíamos cómo, pero tenía que pasar. Cuando empezamos a entender la causalidad, empezamos a entender la causa o las causas que llevan a que pase algo. Entonces te das cuenta de que no es azar, no es el destino, ya está, hay unas causas, ¿vale? El tema es que no sabemos cuáles son. Esto aparte, ¿vale? Si yo vivo mi vida sin ser capaz de entender este momento, es muy difícil que mi vida tenga sentido, muy difícil, porque no sé para qué hago nada, ¿no? ¿Qué suele suceder? ¿Qué suele suceder aquí? Que lo único que entiende la gente, es una pequeña parte de lo que está viviendo en este presente, ¿no? En este presente están pasando muchísimas cosas a la vez. No solo estamos aquí hablando por la cámara, explicando un tema, aquí un chat, la luz que hay, el color de las paredes que me llega también en forma de información, la edad que tengo, cómo me siento, qué voy a decir después, en qué época de la vida estamos, qué sociedad somos, en qué planeta vivimos. No solo es una sola cosa, son muchas a la vez. Y todo lo que no he nombrado, el aire que hay, la composición química del ambiente, imaginaos, cantidad de cosas. Normalmente el ser humano se preocupa de entender una o dos y poco más. Es decir, yo voy a mi trabajo, ¿no? Estoy en el trabajo. De alguna manera, cuando me paro a tomar conciencia e intentar entender, no, pues claro, tengo que trabajar porque tengo que cobrar a final de mes. Y ya está. O sea, simplemente se dedica a intentar ejecutar su trabajo bajo el entendimiento de que, claro, tiene que trabajar porque tiene que cobrar a final de mes. Normalmente no está tomando conciencia de cómo le afecta emocionalmente ese trabajo, no está tomando conciencia de si tiene sentido con su espíritu o con su conexión profunda a ese trabajo, de si tiene sentido o se podría mejorar ese trabajo para hacerlo en menos tiempo, de si con los compañeros o con el jefe está teniendo una relación que le permite evolucionar, crecer y aprender cosas.
no pasa. O sea, normalmente, de todo lo que nos pasa en una realidad concreta, 4 cosas. Si llega, 4 cosas, ¿vale? Entonces, no hay una actividad mental que nos permita, de cada instante, pasar la información a conciencia y entender, comprender e integrar, ¿vale? Esto es lo que quiero que entendáis, sobre todo para empezar. Por lo tanto, es fundamental que empezamos por ahí, ¿no? ¿Qué me está pasando en este momento? ¿Vale? ¿Cómo entiendo, interpreto, cómo entiendo este momento? Y vamos a la definición de entender. ¿Qué es entender? Es el proceso, atentos, Entender es el proceso que hay desde el desconocimiento a la sintonización. Podría decir al comprender, porque el entender va del desconocimiento, del se me escapa, al comprender, ¿vale? ¿Y por qué empiezo por aquí? Y esto es importante, ¿no? Si hemos dicho que aquí llega la información y aquí llega solo un poco, ¿por qué empiezo por aquí? Porque si yo, esta información que tengo aquí abajo no me llega aquí, no puedo entender. Para entender, esta información que tengo aquí tiene que haber llegado aquí. Se tiene que haber filtrado y tiene que haber llegado aquí. Si no, no puedo entender, ¿no? ¿Entiende lo que digo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ey! ¿Entiende lo que digo? Que esa persona, de entre todo su funcionamiento mental, se dé cuenta y tome conciencia de lo que le estoy diciendo, ¿vale? Solo podrá entender si pone atención al ¡ey! Ponte aquí, ¡ey! Aquí, ¿vale? Si no, seríamos animales, ¿no? Si no, estaríamos hablando de un comportamiento completamente irracional, y entonces seríamos como animales, que no pueden poner la atención en algo en concreto. Y no pueden, a partir de ahí, entender qué está pasando, hacerse una cosmovisión, ¿vale? Es importante esto. Entonces, como decía, entender qué es el proceso desde el desconocimiento a la sintonización. Sintonizar. Y voy a poner ejemplos que harán que lo veáis muy fácil, ¿vale? ¿Qué es entender? Es con la radio, ¿no? ¿Cuándo puedo yo empezar a entender? ¿Cuándo yo puedo, el comienzo de entender cuál es? Sintonizar la radio, ¿vale? Sintonizo la radio. Y una vez la sintonizo, intento captar lo que se dice, ¿vale? Entonces es cuando sintonizo con la información. No solo sintonizar con la frecuencia, sino con la información. Pongo la atención para captar lo que está pasando. Hay un ejemplo muy sencillo. Vamos a ir con el coche, ¿vale? Con el coche. ¿Qué es entender? Por ejemplo, alguien está aprendiendo a conducir. ¿Qué es entender en ese aspecto? Es que yo le explique, mira, vas a conducir un coche y con este volante, tú, con este volante, si lo giras a la izquierda, vas a la izquierda. Y si lo giras a la derecha, vas a la derecha. Esa persona parte del desconocimiento, como os decía, sintoniza con la frecuencia aprendizaje de conducir, y una vez ha sintonizado, tiene que sintonizar para entender, es importante, y esto puede ser automáticamente o puede ser subconscientemente también, porque ya ha pasado por consciencia, o sea, algo que ha pasado por consciencia se ha vuelto a colocar y de repente, clac, he conectado, lo llevo a consciencia y lo entiendo, me doy cuenta, ¿vale? Importante esto también, pero va un poco aparte. Esa persona ha entendido que el volante se gira a la izquierda y se gira a la derecha. Ah, vale, ¿lo entiendes? Mira, el volante, si lo giras a la izquierda, vas para la izquierda, y si lo giras para la derecha, vas para la derecha. ¿Lo entiendes? Y la persona dice, sí, lo entiendo, vale, perfecto, lo entiendo, ¿vale? Otro ejemplo sencillo, ¿vale? Imaginaos que estamos hablando en diferentes idiomas, y yo no sé hablar mucho inglés, ¿vale? No sé hablar mucho inglés. Entonces alguien me lanza un mensaje. Me dice, please close the door, please close the door. Entonces la pregunta sería, ¿lo has entendido? ¿Lo has entendido si has podido sintonizar con la información que contiene el mensaje? Si has podido sintonizar con la información que contiene el mensaje, ¿vale? Vuelve a ser lo mismo. En el coche, ¿has sintonizado con la información que te han dado? ¿Has entendido esto? Sí, lo he entendido. Ya sea porque me lo han dicho o a nivel intuitivo he podido entender esa información. Importante, ¿vale? ¿Se entiende? Voy a parar un momento con esta parte, que es importante que nadie se pierda aquí. Peña, se entiende perfectamente de entender lo que ocurre, pero ahora te pones la cara de no sé qué. A ver, más o menos, de cuántas cosas me doy cuenta, ¿vale? Aquí está todo, vale. Irme diciendo si se entiende todo, porque luego se complicará un poco y quiero que todo el mundo me siga. Bueno, voy leyendo. Esa es la primera parte, ¿vale? Cuando conscientemente pongo la atención, me doy cuenta y sintonizo con esa información, ¿vale? Fijaos, no siempre que entendemos algo, llegamos a integrarlo. No siempre que entiendo un problema, llego a integrar
¿Cómo se resuelve el problema? Y esto es importante, lo digo así para ir generando un poquito de expectación, ¿vale? No siempre. Yo puedo entender algo, pero ese entendimiento no tiene por qué llevarme a comprender e integrar, que ahora iremos a eso, ¿vale? El mundo está lleno de información, lo difícil es entenderla e integrarla, ¿no? Lo difícil es comprenderla, ahora lo verás. Por eso es necesario tomarse un tiempo para pensar y reflexionar, pero para nada se fomenta eso en la sociedad actual. Sí, se entiende mal, gracias a todos. Ahí está. Entender lo que me está diciendo alguien, el mensaje, entiendo lo que me dice, ¿vale? Entiendo lo que me dice, no es tan difícil. Sé un poco de inglés, lo entiendo. Ahora bien, comprender es el siguiente paso. Comprender. Fijaos, comprender está entre entender e integrar, o lo que es lo mismo, es el paso intermedio entre el consciente y el subconsciente. O lo que es lo mismo, comprender en sí es la batalla entre lo viejo y lo nuevo. Quiero que lo veáis así, creo que es muy interesante verlo así, ¿vale? La batalla entre lo viejo y lo nuevo. La batalla entre lo antiguo y lo novedoso. La batalla entre el software viejo, lo que está en nuestra mente vieja de alguna manera, o lo que está ahí metido, y lo que puede llegar a entrar y cómo lo meto, ¿vale? Entonces quiero que lo veáis ahí. El paso es comprender, no es entender, sino comprender. Si miramos la sociedad hoy en día, mucha gente entiende muchas cosas. Entiende que hay que reciclar, entiende que hay que ser más sostenible, entiende que no puede ir matando a la gente por la calle, entiende que tiene que pagar las cosas, entienden muchas cosas, pero comprenden muy pocas, ¿vale? Comprenden muy pocas, y esto es lo que yo quiero que veáis. Esta es la clave de todo. ¿Qué sería comprender? ¿Qué sería comprender? Sería la capacidad de, a partir de lo que he entendido previamente, desarrollar todo un conocimiento en un ámbito. Y esto, que suena muy complicado, se va a entender perfectamente, ¿vale? Si yo entiendo el mensaje que me han dicho en inglés, oye, ¿entiendes lo que te he dicho? Please close the door. Cerraré la puerta y ya está. O sea, escucharé, ¿has entendido? Sí. Y cerraré la puerta o no. O me discutiré o no, ¿vale? Pero cuando comprendo, ¿qué significa? Que voy un poco más allá. Que no solo entiendo el mensaje, sino que puedo manejar la información que viene con él. Que puedo manejar todo el espectro de información que viene con él. ¿Y esto qué significa? Me vuelvo otra vez al ejemplo del aprendizaje del coche. Cuando yo paso de entender cómo funciona el coche a comprender cómo funciona el coche, lo que puedo conseguir es que sin explicación y sin intuición externa, es decir, sin información externa, poder saber manejar un coche sin que me lo explique nadie y sin verlo fuera, solo con lo que tengo dentro. Solo con la información, esto os he dicho que está en medio, solo con lo que me doy cuenta y lo que tengo aquí, puedo encontrar los mecanismos que ya tengo para que esto que entendía pase a un punto intermedio en mi mente. De manera que de lo que entendí, comprendí o pude comprender y lo puedo manejar, ¿vale? Si yo comprendo por qué me ha dicho que cierre la puerta, podré obrar desde toda la información posible que trae ese mensaje. Si yo solo entiendo el mensaje, hay mucho grado de entendimiento, desde lo desconocido hasta lo que sintoniza la información. A lo mejor no la cierro, a lo mejor me lo tomo mal, a lo mejor le contesto, a lo mejor no, porque no he entendido el 100% de la información. Cuando comprendo, soy capaz de sintonizar o de descifrar el 100% de la información que me están dando. De manera que eso me permite entender cuál es la mejor respuesta, por qué, y empezar a desarrollar por ahí. Es súper importante. Comprender tiene una relación directa con empatizar. Comprendo por qué pasa esto. No es entiendo que hay que reciclar, es comprendo que hay que reciclar. ¿Por qué? Porque no es solo el reciclar, no es solo el primer mensaje, es entender todo lo que va detrás. Comprendo que hay que hacerlo porque de alguna manera veo en mí esa solución, encuentro en mi mecanismo interno esa solución, ese por qué. Claro, porque si reciclo, y entonces cuando puedes decir, vale, ¿y no sería mejor esto? ¿Y no sería mejor lo otro? Porque puedes empezar a manejar esa información nueva. Puedes empezar a manejarla. ¿Por qué? Porque la tienes dentro ya. Está manejándose. Estás utilizando tu mente antigua para entender cómo puedes jugar con esa información nueva, ¿vale? Eso es comprender lo que está entre el consciente y el subconsciente.
No solo entiendo la información, sino que puedo jugar con ella, puedo manejarla. Vuelvo al ejemplo del coche. No solo entiendo girar a la derecha y a la izquierda, sino que puedo empezar a comprender, puedo empezar a manipular, a jugar con el conducir. Y puedo empezar a explorar, y puedo empezar a desarrollarme por ahí, porque he captado la información, he captado la base, he empatizado, he conectado con esa base, ¿vale? Así que ahí estaría la clave de comprender. Comprender es desarrollar. Sería desarrollar. Comprendo. Posibilidad de desarrollar. Otro ejemplo, en matemáticas, tú tienes un problema, ¿vale? ¿Entiendes el problema? Sí, lo resuelves. Y llega un momento y dices, ¿entiendes la fórmula? ¿Entiendes la fórmula que la has utilizado? ¿Cuándo sabes que la entiendes y cuándo que la comprendes? La entiendes cuando en un ejercicio en concreto la sabes utilizar. Ahí es que la has entendido, ¿no? Te han explicado cómo se suma, te han preguntado un problema, oye, tenemos 2 manzanas y nos dan 3, ¿cuántas tenemos ahora? Si entiendo, puedo resolver ese problema, decir, vale, 2 más 3, 5. He entendido el problema, he entendido cómo se resuelve. ¿Cuándo lo comprendo? Cuando no solo lo sé aplicar a ese problema, sino que el sumar lo puedo aplicar a todo lo que sea sumable. Ahí es cuando he comprendido la fórmula, cuando la he hecho mía, esto también se suele decir. ¿Se entiende? ¿Se comprende esto? ¿Se comprende esta información? Cuando ya empieza a ser nuestra. Comprendes algo cuando lo estás haciendo tuyo, cuando eres capaz de aplicarlo en diferentes campos de la realidad. Con el ejemplo de sumar se ve muy bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el comprender. Comprender es, primero, tomé conciencia y sintonicé, entendí, luego comprendí, que es, con toda la información que yo tengo, conjugué todo esto para hacer esta información mía manipulable y que me permitiera desarrollarme en diferentes campos de la realidad. Y el tercer paso es, fijaos si esto es interesante, no sé si se lee, a ver si se lee, ¿se lee? Yo creo que un poco, igual un poco. Y el tercer paso es integrar. Tercer paso, integrar, que ya estamos hablando del subconsciente. Cuando integramos eso que entendí, eso que luego comprendí y supe jugar con él, lo puedo integrar. Cuando lo integro, ¿qué significa? Que mi mente antigua, antes de entender, comprender, integrar, tenía una composición y con una información nueva que he entendido, he comprendido y ahora he integrado, he transformado mi mente. He conseguido que una información del exterior pase al interior de una forma ordenada. Ejemplo de nuevo, cuando aprendemos a conducir, ¿no? Primero entendí cómo funcionaba el coche, entendí más o menos qué había que hacer, girar, no sé qué. Luego comprendí. Cuando hice el examen, yo ya había comprendido cómo conducir. El concepto de conducir, vale, ya sé cómo va esto. Vale, ya sé que te voy a hacer así, 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 no sé qué, ya sé cómo va. Ya sé lo que estás queriendo de mí con todo esto. Y luego integré. ¿Qué significa? Que ya no tengo ni que pensarlo, ¿no? Al principio entender tenía que poner toda la atención, lo hemos dicho, ¿no? Para entender hay que poner la atención. Pero para integrar, ¿qué significa? Que ya no la tengo que poner. He integrado esa información en mí y conduzco sin pensar, ¿no? Cuando nos ponemos a conducir y no pensamos, ¿por qué lo podemos hacer? Porque hemos integrado un conocimiento. Cuando yo me pongo a hablar inglés y no tengo ni que pensar en traducir el este o el otro, ¿qué significa? Que lo he integrado. No es lo mismo si he entendido lo que me está diciendo en ese idioma, si lo he comprendido, que es coger la información y empatizar con ella y desarrollarla, o si lo he integrado, que significa que ya no estoy pensando en este caso, en la lengua que estoy utilizando y en traducirla, sino que ya hablo directamente, como en castellano, ¿no? Yo ya no tengo que entender, comprender, no, yo hablo directamente en castellano, está integrado. Esta herramienta del castellano está integrada. Pero un día tuve que entender lo que eran las letras y lo que eran las palabras, luego comprendí para poder empezar a hacer frases y poder expresarme, y luego integré, que significa que ya no tengo que pensar en eso, porque ya está dentro esa información en mí. ¿Vale? ¿Se entiende todo esto, Peña? ¿Se entiende esto? Creo que sí. A ver. Vale, voy a leer un poco el chat y ahora seguimos. Casi también bebo y me da el aire. A ver... se entiende mal, gracias. ¿Qué es entender? El proceso que va desde el desconocimiento hasta la sintonización. Eso es, muy bien, gracias.
¿Qué es comprender el paso de lo antiguo a lo nuevo? Sí, de alguna manera cuando ya esa información puede ser manipulada por mí. Por eso he dicho lo de manipulación. Manipulación no es manipular a alguien, ¿vale? Sino manipularme a mí un poco, sí. Cuando puedo manipular, ¿no? Como manipulamos alimentos, cuando puedo cogerlo y hacerlo mío. Y puedo explorar, desarrollar, porque he entendido la esencia. O más o menos la esencia de lo que entendía antes, ¿vale? Mola mucho verlo visual porque es cuando lo tengo entre el consciente y el subconsciente. Es como que lo tengo retenido. No solo lo he entendido y lo dejo ir, sino que lo he retenido en mi mente. Está retenido. Puedo jugar con ello. Y luego integrar es, ¡clac!, como un supositorio que pasa del comprender al subconsciente. ¡Pam! Está integrado, ¿vale? O sea, entendí por qué había que ser humilde, tuve unas experiencias en mi vida, entendí lo que era la humildad, es decir, sintonicé, detecté la humildad, detecté ese comportamiento, detecté el amor, detecté el comportamiento, detecté la energía, me di cuenta. Una vez la detecté, traté de comprenderla, traté de comprender cuándo se producía, por qué, cómo se podía desarrollar, manipular, en el sentido mental, vuelvo a lo mismo, etcétera. Y luego integré, ¿qué significa? Que ahora amo, porque pude meterla en mi mente de manera que me estructuró el subconsciente y ahora todo lo que entra en mi mente hacia mi comportamiento amo. Entonces me proyecto desde ahí. Es muy sencillo cuando hablo de idiomas, muy fácil. Si yo he integrado un idioma, si yo he aprendido un idioma, no, aprender va mucho con integrar. Aprender al final no deja de ser una integración. Cuando yo he aprendido, cuando yo he integrado un idioma, tal y como me entra una información en ese idioma, resuelvo en el mismo idioma y no pasa nada, no tengo que hacer un proceso lento, ni consciente, ni nada, simplemente contesto, ¿no? O puedo hacerlo inconsciente. ¿Por qué? Porque ya tengo en mi mente subconsciente todo lo que necesito para decodificar esa información, ¿vale? Cierto, se pasa del entendimiento a la comprensión, exacto, y quiero que marquemos mucho que en la sociedad actual mucha gente entiende muchas cosas, pero comprende muy pocas. O sea, entiende, sintoniza con muchas cosas y sabe llevar a cabo ciertas cosas, pero a sí mismo no sabe comprender, no entiende, no comprende. Entender y comprender a veces se puede confundir. No comprende profundamente, comprender profundo no hace suyo el porqué de algo. No hace suyo esa información, de manera que no la puede conectar con lo que ya sabe en el subconsciente y no puede, una cosa que decimos muchas veces, no puede juntar los puntos, ¿no? Para entender una realidad, para tener una cosmovisión de la realidad, ¿qué hay que hacer? Juntar muchos puntos de muchos fractales distintos. Cuando yo entiendo la relación que existe entre una farmacéutica, un gobierno, un pinchazo que te ponen en una pandemia y las mascarillas que lleva la gente en la calle y la televisión, cuando entiendo todos esos puntos, tengo una cosmovisión que me permite que no solo entender partes de la realidad, sino comprender la realidad. Comprender profundamente la realidad y cómo funciona, ¿vale? La hago mía, la he hecho mía con los mecanismos que tengo. Unos comprenderán más o menos, pero ya la puedo hacer mía, ya puedo jugar con ella, ya puedo tocarla, ¿vale? Entonces necesito juntar esos puntos. Entonces para poder juntar los puntos no tengo que entender, tengo que comprender. Y cuando comprendo puedo juntar los puntos. Y ya si luego lo integro, es como una vez integrado a otra cosa mariposa. Ya entendí, comprendí e integré esto que era importante porque a partir de ahí funcionó automáticamente así, a otra cosa mariposa. Ejemplo muy sencillo. He entendido lo beneficioso que es el deporte, la alimentación, relacionarme con gente que me permite aprender, venir a estos talleres. He entendido que esto cuando lo hago, cuando sintonizo, me es beneficioso, ¿vale? Entonces lo comprendo. ¿Qué significa? Que intento hacer el esfuerzo mental para decir, vale, ¿cómo me llevo, cómo estoy haciendo deporte? ¿O cómo me llevo a nutrirme bien? ¿O cómo me llevo a irme a los talleres? No solo sintonicé, sino que me llevo. En mi mente lo manipulo para poder hacerlo, para poder conectar. Y una vez ya lo he hecho, lo integro. ¿Qué significa? Que ya voy a hacer deporte automáticamente, que ya como saludablemente automáticamente, que ya me relaciono con gente que me aporta naturalmente, porque ya está integrado, ya he entendido todo eso, ¿vale? Súper, súper importante. Entonces, si no hacemos este proceso, entiendo y reboto, entiendo y reboto, entiendo y reboto. No paro a comprender, no pongo consciencia, no pongo conocimiento, no pongo lo que tengo en toda la mente, sino que entiendo y reboto, entiendo y otra cosa, entiendo y otra cosa. Y al final, ¿qué está pasando con mi vida? No entiendo nada, no entiendo nada de mi vida. Sin embargo, cuando empezamos a comprender nuestra vida,
empezamos a saber cómo manipularnos para desarrollar una realidad concreta, ¿vale? Yo me he aficionado a las analogías y creo que es una buena estrategia para muchos monillos. Monillos no sé qué te refieres, pero bueno, sí. Cuando lo integras casi no lo piensas, te sale de forma espontánea. Exacto. Integrar es eso. Lo he integrado dentro de mi disco duro. Ya funciona así. Por eso es tan importante que nuestros padres o nuestros guías desde pequeños no nos den órdenes, no integren y punto, porque claro, ahora iremos con esto, que también lo quería tocar, por eso lo de transmutar. Aquí. Vale. Aquí, vale. Por eso es tan importante que cuando alguien nos guía, como en este caso yo intento hacer, primero nos haga entender, luego nos haga comprender qué significa, como he dicho antes, que el ser que ya tiene esa información en la cabeza manipule y juegue con ella, ¿vale? Tienes que intentar entender esto, luego compréndelo, dejar que haya un proceso de comprensión, de desarrollo de esa información, de esa sintonización, de ese mensaje, para que luego lo integre, porque solo de esta forma esa persona sabrá por qué tiene eso en la cabeza. Y entonces si sabe por qué tiene eso en la cabeza, sabrá cómo obrar también ante determinadas cosas. Y dirá, vale, entiendo lo que pasa, comprendo lo que pasa, entonces ¿tiene sentido que lo haga o no? ¿Vale? Entonces lo aplicaremos en la vida. Como nos han enseñado a apréndete esto porque sí, hay mucha información que hemos integrado sin entender por qué está ahí y sin comprender por qué está ahí, ¿no? ¿Cuánta información está en nuestra mente que ni entendemos ni comprendemos por qué está? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué tengo este hábito? ¿Por qué tengo este tipo de forma de hablar, por ejemplo? Son informaciones que tenemos integradas en nuestra mente que no sabemos ni comprendemos por qué son así y están ahí. Y eso es porque se ha integrado directamente, sin hacer un procedimiento, se ha integrado directamente, ¿no? Un trauma que es una integración de información del exterior que no ha sido procesada para que esté limpia. ¿Eso qué significa? Que me desordena la mente. Entonces, si lo analizáis desde ahí, desde todo lo que hemos explicado, que creo que es muy interesante, vais a daros cuenta y vais a decir, claro, es que el problema que hay en mi vida, fijaos, el problema que hay en mi vida es que tengo demasiada información integrada en mi mente que no ha sido procesada, es decir, que no he entendido y que no he comprendido. Entonces, está ahí dentro, no me deja obrar naturalmente, orgánicamente, o como yo tengo la voluntad de obrar, y estoy puteado. Entonces, claro, ahora porque me doy cuenta, pero claro, cuando estoy trabajando, no me doy ni cuenta. ¿Verdad? Seguro que esto suena a todos. ¿Por qué? Porque no ha sido procesada. Al no haber sido procesada, está ahí, es suciedad y punto. O sea, no hay información sucia o tóxica o no tóxica. O sea, toda la información es útil para algo. Pero si tú no la has entendido, no la has comprendido, y está en tu mente y no encaja con lo otro que está en tu mente, ¿qué significa? Que es como un armario lleno de cosas que independientemente o por separado pueden ser muy útiles todas ellas, pero juntas ahí, cuando abres el armario se te cae todo encima. Y cuando se te cae todo encima, no puedes utilizar ninguna. Y te vas al hospital porque te has hecho daño, ¿vale? Es como la genética y la epigenética. Pues muy parecido, ¿no? Muy parecido al final. Es lo que tengo dentro, pero eso ya sería cuando hablamos de espiritualidad, mejor. ¿No? La genética, que sería todo lo que tengo dentro, y la epigenética sería lo que desarrollo, lo que pongo en marcha, ¿no? Lo que llevo a cabo, lo que llevo a la práctica, ¿no? Sería un poco así. Esto yo para mí sería más lo que absorbo en mi realidad, la información del exterior. Dentro de toda esa información hay una parte que viene con el instinto, sí, sobre todo unas herramientas instintivas, un imán instintivo, pero luego es todo lo que voy absorbiendo en mi realidad, todo lo que voy, la información, la memoria, pensarlo todo hay que pensarlo desde aquí, la memoria, lo que vivo, lo que experimento. Si yo como niño no tengo el margen, el tiempo, ni las técnicas para entender, comprender e integrar la información, lo que me está pasando es que me están integrando en la mente información a borbotones que nunca me servirá para nada personalmente porque nunca me han explicado cómo la puedo manipular para mi propio beneficio, ¿vale? Entonces, si a mí lo que me han dicho, niño, dibuja, y ya está, y me han enseñado a dibujar y ya está, pues yo dibujaré, pero no comprenderé ni entenderé por qué lo hago, simplemente dibujaré. Y si mañana me pagan por ello, no tendrá sentido, por mucho que me guste dibujar, porque no comprendo lo que estoy haciendo. Solo cuando puedo entenderlo y comprenderlo, y ya una vez lo he integrado, es cuando puedo jugar con eso, cuando puedo manipular todo eso. ¿Vale? Se entiende por aquí, voy leyendo cómo acceder al subconsciente. Solo se puede acceder desde el consciente.
Y esto ya lo hemos explicado un poco, otro día ya desarrollo, que es un tema un poco distinto, ¿no? Pero básicamente cuando entendemos todas estas herramientas es cuando nos podemos acercar, ¿vale? Claro, la cuestión es que hay mucha información que está ahí ocupando espacio y no sirve para nada. Exactamente, ¿vale? Lo voy a marcar. Exactamente eso. ¿No? Todo lo que entra en nuestra mente sin pasar por esa consciencia que sintoniza, que luego comprende, que juega con esa información para manipularla lo suficiente como para integrarla porque ya sé cómo va, ¿vale? Fijaos que comprender, cuando estamos aquí, es jugar, manipular con la información, ¿vale? Ver las caras de esa información, ¿no? Si no pasa por aquí, va directamente aquí, porque ya os he dicho que la información que entra aquí, si la que entra aquí no sube a consciencia y no la entiendo, porque no sintonizo con ella, sigue por aquí pululando. Entonces está integrada, encorsetada en mi mente, pero en ningún momento hago el proceso de ordenamiento. Me entra una memoria, no hago el proceso, se queda ahí. Y otra memoria, y otra memoria, y otra memoria, y otra experiencia, y otra cosa, y otra... Se monta un salado del copón. ¿Cómo sería el proceso adecuado? Entra algo. La mente instintiva dice, vale, no hay peligro. No te vas a morir por esto, perfecto. No hay peligro. Cuando no hay peligro, entra. Vale. Atiendo. Hostia, ¿esto qué está pasando? ¿Qué es? ¿Por qué está pasando esto? ¿Vale? Intento entenderlo. Vale, sintonizo con esto. Vale, esto está pasando. Comprendo, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Cómo va? ¿Cómo lo puedo manipular? ¿Y si fuera aquí? ¿Y si fuera allá? ¿Y si me pasara de esta manera? ¿Cómo resolvería este problema? Juego con eso. Y lo recoloco en mi subconsciente de una forma ordenada. Lo integro de una forma equilibrada. Entró sucio, lo limpié y se colocó bien. ¿No? El armario, el ejemplo del armario que he hecho, que me ha salido así también muy espontáneo. Si yo voy a comprar cosas, voy a comprar un montón de cosas, y no entiendo ni para qué sirven ni nada, y me voy a mi casa y las meto a lo loco en un armario, al final hay un montón de cosas en el armario que no sé ni para qué sirven, ni sé utilizarlas, ni me sirven para nada, porque están ahí ocupando espacio que cuando abro el armario se me caen encima. Entonces siento que está ese armario que me impide poner más cosas y estoy frustrado porque no sé qué hacer. Sin embargo, si yo tranquilamente compro una cosa, entiendo para qué sirve, comprendo, la utilizo, la manipulo y la guardo en el armario de una manera consecuente, el armario lo puedo tener igual de lleno que lo tenía antes, pero entiendo el orden que tiene y para qué sirve cada cosa que está ahí. De manera que yo voy al armario, lo tengo ordenado, vale, ahora voy a utilizar la herramienta de conducir. Ahora voy a utilizar la herramienta de hablar inglés. Ahora voy a utilizar la herramienta de cocinar. Ahora voy a utilizar la herramienta de la generosidad. Ahora voy a utilizar la herramienta de la humildad. Ahora la herramienta del agradecimiento. Ahora voy a utilizar la herramienta... ¿Me entendéis? Entonces vamos jugando con esas herramientas porque están allá a mano, ¿vale? Sin embargo, si la información se mete y no se limpia, el armario, no encuentro las cosas, no sé para qué sirve, no las sé manipular... Un jaleo, ¿vale? Un jaleo. Supongo que esto se entiende bien. ¿Qué os recomendaría yo a partir de aquí, sobre todo en esta primera parte? Iremos terminando ya. Pues que intentéis, sin miedo a lo que tengáis en ese armario, en ese subconsciente, da igual, porque por algo lo tenéis, ¿vale? En la medida de lo posible, cuando tengáis tiempo, ¿vale? Y esto es un ejercicio mental, y repito, esto lo hacemos en talleres cada semana. Hoy hemos hablado, y hay gente que aquí ha estado, ¿no? De por qué existe la heterosexualidad, la homosexualidad, diferentes visiones sexuales, qué significa el sexo en la psique, qué significa el sexo reproductivo, si buscamos satisfacer o que nos satisfagan, todo esto, ¿no? Entonces cuando hacemos este trabajo, ¿qué pasa? Que la mente se ejercita. Y cuando la mente se ejercita, la información fluye mejor. En todos los aspectos. O sea, tú la ejercitas en un campo y luego eso que hace que la mente fluya mejor porque se ejercita, se muscula y funciona más dinámica. Pues esto es lo mismo. Yo os recomendaría a todos que detectad vicios que tengáis, comportamientos rutinarios automáticos, paraos cuando tengáis tiempo. Intenta entender qué ha pasado hoy. Intenta entender tu vida desde el hoy, desde la hora. Oye, ¿qué me ha pasado hace un rato? Intenta entender para luego comprender, ¿no? Hostia, he ido a un sitio y me ha pasado esto con la dependienta, ¿vale? ¿Entiendes lo que te ha pasado? Sí, que me ha hecho esto y lo otro. ¿Comprendes por qué te ha pasado? ¿Comprendes? Y ahí entraría, como he dicho antes, la empatía. ¿Comprendes por qué ella se ha comportado así? ¿Por qué tú te la has tomado así? ¿Por qué tu subconsciente te ha hecho sentir maltratado, maltratada, vejado, robado, etcétera? ¿Lo comprendes? ¿Comprendes por qué toda tu mente te lleva a esta percepción de la realidad? Y a partir de ahí sacas en claro e integras y dices, vale, ya he comprendido, a lo mejor he comprendido que esa mujer lleva trabajando 25 años en una tienda que no le gusta nada porque no he entendido lo que hay en este taller,
Y entonces puedo comprender mejor su psicología, entender la mía e integrar ese comportamiento. Y así amo más. Comprendo más, no me tomo las cosas tan a lo loco, tan a lo personal, ¿no? Y soy capaz de ser más empático, ¿no? Trata de entender lo que te ha pasado hoy. En el taller mismo, mañana hay taller, ya aprovecho, mañana jueves hay taller a las 5 de la tarde, os podéis apuntar en el taller este de la sexualidad. Mami Rick Libros en Telegram, os podéis apuntar, podéis venir y hablamos de ese tema. Entendemos y tratamos de comprender eso. ¿Por qué existe esto? No criticarlo o avalarlo o idolatrarlo, comprender por qué está, ¿vale? Nunca se sabe, la vida da muchas vueltas. Siempre se dijo que el saber no ocupa lugar en el armario, ¿no? Claro, ¿por qué se dijo que el saber no ocupa lugar en el armario? Porque si tú eres capaz de hacerlo cada vez más orgánico, vas limpiando a la vez que vas integrando. Hostia, esto viejo, como en la tecnología, ¿no? Un teléfono que antes era así de grande, han conseguido convertirlo en algo muy pequeño, ¿no? Y tiene mucha más información que el grande. Pues con la mente pasa igual. Una información, una integración, una herramienta antigua, la has renovado y has encontrado una fórmula que te sigue manteniendo esa, pero que te añade otra y en menos espacio. Entonces, esto es así. Y es lo mismo. Es lo mismo, ¿eh? O sea, que no quiero ponerme tan ahí, pero es lo mismo, es así. De hecho, yo pienso mucho en eso. En sostenibilidad mental. Sostenibilidad mental, que es conseguir que te funcione la mente más rápido, con más procesamiento, con menos herramientas, porque están más limpias. Pero esto ya estamos hablando de mucho tiempo procesando, ¿eh? Mucho tiempo. Sí, es importante analizar lo que te pase, por qué te comportas y reaccionas de una forma u otra. Exacto. Me paro meditando, no hace falta. Trata de entender lo que quieras, trata de entender esto, trata de entender lo otro. Sobre todo, hay veces, ¿no?, que hay algo que nos ha afectado, ¿no?, emocionalmente, pues trata de entenderlo. Entiende por qué te ha afectado. Como si no fueras tú. Entiendo lo que está pasando. Hostia, claro, me siento mal porque, mi vecina, que siempre me ha tratado bien, me ha visto que voy sin mascarilla en un momento en el que todo el mundo lleva mascarilla y me ha mirado mal. Entonces eso me ha sentado mal, ¿vale? Primero entiendo esto. Sintonizo con esta información. Entiendo lo que ha pasado. Entiendo que esa mujer, al verme así, me ha querido, no me ha mirado porque siente que no estoy cumpliendo con las normativas, ¿vale? Entonces eso sería entender, ¿vale? Me ha mirado mal, no me lo tomo a lo personal, me ha mirado mal porque voy sin mascarilla, lleva con mascarilla y no la estoy, interpretará que no la estoy respetando, ¿vale? Segundo paso, comprender. Claro, con la mente que tiene y ve la televisión todo el día y está todo el día enchufado por eso se comporta así. ¿Y cómo me tengo que comportar yo al respecto? ¿Tengo que ceder ante lo que ella quiere o tengo que mantener mi comportamiento actual de una manera determinada? Ahí hago todo el análisis. Y luego para ahí íntegro. Digo, vale, me voy a comportar de esta forma. Si a lo mejor me ha sentado mal y yo he reaccionado de una manera, no me mires, salúdame, o ¿por qué no me saludas? ¿No? Si yo ante eso me he comportado con esta reacción, cuando he entendido y he comprendido, igual lo que integro es, vale, seguiré yendo sin mascarilla, pero respeto su libertad. Respeto lo que hace y si me quiere mirar mal, que me mire mal, pero yo no voy a hacer aspavientos, ¿vale? Ese es el proceso, ¿vale? Ese es el proceso. Sí, es importante analizar lo que te pasa y por qué te comportas y reaccionas de una forma u otra. Por eso dormir es importante a las horas circadianas por la capacidad de procesamiento. Exacto. ¿Veis lo que sale? Tocamos un tema y todo lo que sale, ¿eh? Salen un montón de cosas, ¿vale? Totalmente. Si yo no tengo mi mente al 100%, es muy difícil que procese bien. Si la tengo a la mitad o al 60%, entre todas las cosas que tengo que hacer en todo el día, no me da. Por eso es importante nutrirse bien, hacer deporte, descansar bien, tener la mente bien gestionada. Es decir, si hay cosas que luego me van a afectar mucho, voy a gestionarlas, ¿vale? Eso es, respetamos todos los órganos mientras dormimos. Higiene de sueño muy importante, higiene de sueño muy bonito. Higiene del sueño, muy importante, fundamental. Siempre digo que a mí lo que peor me sienta es no dormir bien. No dormir bien es lo que más me afecta. Porque si no puedo contar con toda mi energía es como que luego el día me pesa, me cuesta, ¿vale? Porque no vivo un poco en mi burbuja y me cuesta ese rollo, ¿vale? Entonces, súper guay. Voy a terminar con la transmutación, ¿vale? Transmutación, muy importante, ¿vale? Transmutar está relacionado con integrar, ¿vale? Transmutar. Que seguro que si lo analizo, no me quiero poner tampoco... Espérate que pongo esta cámara. Vale, vamos con transmutar. Aquí.
Seguro que si me pongo ahora analítico, digo trans, que es transformación, ¿no? De transformar, pasar de un sitio a otro, y mutar es mutación, cambio, ¿no? Transformación y cambio en la misma palabra, transmutar, ¿no? Yo lo voy a explicar de una manera que creo que es más sencilla y lo vais a entender, ¿vale? ¿Para qué sirve la transmutación? ¿Qué es la transmutación? Es una transformación, ¿pero de qué? ¿Vale? ¿De qué? Os cuento lo siguiente. Nosotros, como he dicho, podemos tener el armario sucio lleno de cosas, nos damos cuenta, las detectamos y están ahí integradas, ¿no? Me he dado cuenta, hostia, mira cómo me comporto, hostia, mira cómo piensa mi mente, pierdo el control, hostia, mi ego, tal, ¿vale? Esto lo entendemos todos, ¿no? Tenemos un comportamiento que ya está arraigado, que ya está integrado, arraigado en nuestra mente. Yo diría que arraigar e integrar es lo mismo, con el matiz de que arraigar es más profundo que integrar, ¿vale? Y tiene sentido porque integrar es de lo consciente lo meto, como un supositorio, y arraigar sería ya lo que está en la raíz, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya a nivel de detalle, para que veáis que todo tiene un sentido, ¿vale? Que eso me gusta siempre, remarcarlo. Entonces yo tengo una información, una serie de comportamientos, de neuronas, de datos en mi cabeza que están ahí de una manera desordenada, vamos a decirlo así, y yo los detecto, me doy cuenta. Digo, hostia, me estoy dando cuenta de que me comporto de esta manera, de esta otra y de esta otra. ¿Eso qué significa? Que en mi mente hay algo que ante ciertos momentos y ciertas informaciones y ciertos comportamientos salta y se manifiesta. Entonces yo lo detecto, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que tengo que hacer es entender y comprender por qué me pasa. Lo primero, como os he explicado, entiendo por qué me pasa, lo sintonizo, ¿vale? Sintonizo con la información y luego comprendo, manipulo, juego. ¿Y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si lo otro? ¿Y cómo lo vería así? ¿Cómo lo vería ya? Manipulo esa información, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay un momento que aquí hemos hablado de entiendo, comprendo y recoloco. Pero ¿qué pasa si eso está ya mal colocado y no tengo cojones a recolocarlo? Es muy complicado, ¿vale? Muy complicado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transmutar. ¿Qué significa? Aprovechar la realidad para hacer fuerza de cambio, ¿vale? Y ahora lo vais a entender. Voy a poner un ejemplo, a ver si me sale un ejemplo sencillo con esto que es importante, ¿vale? Imaginaos que yo en la mente tengo integrado pues un vicio que sería, yo qué sé, comer mucho azúcar, ¿vale? Entonces todo este subconsciente me lleva a comer mucho azúcar. Yo lo he entendido, ¿vale? Lo he visto, como mucho azúcar, a la que me da cierto desequilibrio yo del trabajo me pongo a comer azúcar o pastas, galletas, chocolate, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Hacer una palanca con la realidad para desintegrar, para transmutar, para transformar eso que me está llevando a comer ese azúcar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Diciendo, vale, en este instante, en este momento, todo me está llevando a tener la sensación de que quiero comer ese azúcar, ¿vale? Pero yo no lo quiero comer. Entonces, ¿qué hago? Un esfuerzo, un sacrificio durante un tiempo que me permita que ese momento en el que mi mente proyecta comer ese azúcar, no lo coma. Eso sería transmutar. Cuando hay un instinto, cuando hay una inercia, cuando hay una proyección automatizada en mi mente que no quiero llevar a cabo, entonces tengo que hacer el aguante, el sacrificio. Si lo entiendo y lo comprendo mejor, obviamente, pero la transmutación va un poco separada también de eso. Hacer el sacrificio para que en un ciclo en el que mi mente proyecta algo, no lo haga. Entonces lo puedo llegar a transmutar, ¿no? Instinto sexual, lo mismo. El instinto sexual está arraigado. Hostia, ahora tengo apetito sexual, lo mismo. ¿Cómo puedo transmutar, transformar la energía sexual para que en vez de terminar pecando o satisfaciéndome a nivel sexual, eso me sirva como palanca, ¿vale? Como herramienta para saltar a otra cosa. Entonces, eso sería la transmutación. Por eso la he metido aquí, aunque la he metido al final un poco para tocarla así, porque habría que tocarla más profundamente, con más ejemplos y más cosas, pero la he metido aquí porque, primero, tenemos el problema de hay algo aquí que acaba de entrar, tengo que entender, comprender e integrarlo adecuadamente, ordenarte adecuadamente, pero ¿qué pasa si tengo algo en mí de hace mucho tiempo que tiene 1000 telarañas, que está en el cajón del subconsciente y que no sé cómo tocarlo, ¿vale? Ahí entra la transmutación, ¿vale? Yo no sé de qué me viene esto de comer salado, o dulce, o de tener sexo, o de ver la televisión, o de coger el móvil, o de fumar, o lo que sea. No sé de qué me viene, pero lo he detectado y no quiero llevarlo a cabo. ¿Qué tengo que hacer? Transmutarlo, ¿vale? Entonces, para transmutar, ¿qué tengo que hacer? Cuando tengo el impulso de querer llevarlo a cabo, intento tomar presencia, tomar constancia y
tratar de aguantar ese tiempo en el que mi mente proyecta ese impulso, ¿vale? Entonces, como os digo, hacerlo a lo loco no es muy interesante. Primero entendemos y comprendemos y vemos cómo funciona nuestra mente, pero eso sería la transmutación. Transformo mi mente desde mi profundidad, ¿vale? Y hago el cambio. Esa energía que me vence la utilizo a mi favor, ¿vale? Sería esa transformación. Obviamente estamos hablando de conceptos profundos, abstractos, que en términos psicológicos, ya os digo, son más difíciles de comprender, pero creo que se entiende. Transmuto cuando hago eso, cuando una energía que me está sometiendo, cuando una programación que me está sometiendo, consigo someterla yo a ella, y la someto desde mi consciencia, desde mi fuerza de voluntad. ¿Qué tengo que tener? Fuerza de voluntad. Si tengo fuerza de voluntad, la someto yo a ella y la saco de ese sitio en el que me está haciendo proyectarme, la saco. Y cambio dinámicas. El tema cuál es aquí, y con esto termino, el tema es que si esto lo hago a lo puto loco y no entiendo realmente cómo va, mañana, como se repita el ciclo, fumaré el triple, o comeré el triple, o tendré sexo el triple, o miraré el móvil el triple, o cualquier cosa de estas el triple, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante entender y comprender, y hacerlo de una manera naturalizada, ¿vale? Por ejemplo, dejar de fumar es un ejemplo de esto, ¿no? Yo estoy fumando, está integrada en mi mente, entonces he entendido por qué fumo, ¿vale? He entendido por qué fumo, he entendido que tengo ansiedad y por eso fumo, ¿vale? Todavía no entiendo de dónde me viene la ansiedad, pero entiendo que tengo ansiedad. Comprendo esa ansiedad, empiezo a comprender qué significa. Me puede venir de aquí, de cuando yo a lo mejor empecé a hacer exámenes, empecé a tener ansiedad, una persona me presentó el tabaco, entonces empiezas a comprender lo que significa esa ansiedad. Vale, porque yo no quería afrontar ese momento, y como no lo quería afrontar, rehuía el momento, y como lo rehuía, buscaba que mi mente lo rehuyera, y por eso empecé a fumar. Ahí es cuando comprendo por qué fumo, ¿vale? Y una vez lo he comprendido, digo, vale, tengo ese comportamiento todavía inconsciente, pero he comprendido al máximo por qué fumo, ¿vale? Y una vez lo he comprendido y quiero dar el paso porque me veo con fuerza de voluntad para darlo, cuando me vienen ganas de fumar, busco un momento, cuando me vienen ganas de fumar, aguanto ese impulso de fumar, lo aguanto, ¿vale? Aguanto, hasta que de repente, ya no tengo ganas, esto nos ha pasado a todos. O de comer, o de lo que sea, ya no tengo ganas, ¿vale? Porque el fumar en el fondo es un parásito, no es necesario para vivir, ¿no? Entonces, aguanto y mantengo, y luego hago el refuerzo, vuelvo a entender, vuelvo a comprender lo que estoy haciendo, fuerza de voluntad, pam, y cuando me viene otro ciclo, aguanto. Y así es como dejamos de fumar. Y consigo transmutar lo que me hacía fumar en energía que queda liberada para integrar cosas nuevas, ¿vale? Aquí veo, ya con esto termino, aquí veo que me pones disciplina, claro, disciplina, un orden, una organización para que tu mente subconsciente no tome el control sobre ti mismo, un control, un orden, perfecto, claro que sí. Todo está relacionado, es lo que digo, todo está relacionado. El rumiar de mente es muy malo, claro, el rumiar de mente es cuando no entendemos, o sea, el rumiar es, te estoy dando una información, pero si no la tomas y no entiendes de dónde viene, pues vas rumiando, claro, porque la mente funciona hasta que la entiendes. Centrarse en la respiración, mente plena. Claro, la respiración súper útil, ¿no? Procesos orgánicos que hacen que otras partes de tu cuerpo estén equilibradas y ese equilibrio ayuda. Todo lo que esté equilibrado en tu cuerpo, respiración, sangre, oxigenación, ejercicio, otras partes de la mente, todo lo que está equilibrado en tu cuerpo, te ayuda, te suma, porque no te está restando, ¿no? Si no, te estaría restando. Entonces, si te está restando, pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo el hábito de comer de la gula, por ejemplo, y estoy muy gordo, ¿vale? Y estoy muy gordo, es como, en plan, mi mente que me va a decir, pero si ¿para qué voy a adelgazar? ¿O para qué voy a dejar de comer si ya estoy muy gordo? Entonces, ¿qué significa? Que ese desorden influye en la psique de esa forma. En la que, bueno, ¿para qué voy a dejar? Pero si ya estoy muy mal, ¿no? Sin embargo, si yo estoy muy sano y yo físicamente estoy ejercitado, sé lo que implica ese comer. Sé que implica a lo mejor perder ese equilibrio físico. Entonces eso me apoya y me da una fuerza. Y digo, mira, no voy a comer porque joder, es que si no, no me voy a entrenar así. Entonces influye, ¿vale? Solo cuando ya a lo mejor estoy muy gordo y estoy comiendo y ya llega un momento culmen, solo ahí diré, no, mira, es que estoy fatal, tengo que dejar de comer. Pero es muy difícil que tenga fuerza de voluntad ahí, ¿vale? Tengo que hacer procesos. Vale, voy leyendo, perfecto.
Pues con esto lo voy a dejar, que ya llevamos hora y media pasada, creo que se ha entendido bastante guay, y yo os animo a todos a utilizar este procedimiento. Lo hemos entendido, lo hemos comprendido, lo hemos integrado, espero que sí. Lo he explicado parte por parte para que entendáis cómo funciona vuestra cabeza. Todas las cabezas funcionan así. Es como todos podemos hablar, ¿no? Todos tenemos una mente que nos permite hablar. Pues todos tenemos una mente que nos permite pues, hacer este procedimiento. Entonces, si lo separo, si me organizo, si voy paso a paso, entiendo, comprendo, integro y voy renovando mi mente. Y ya sabéis lo que es la renovación mental. Cuando tú consigues renovar una parte de tu mente y ver que has dejado atrás comportamientos, hábitos, pensamientos que no te hacían un bien, que eran tóxicos para ti, qué satisfacción da, ¿verdad? Entonces yo esto lo recomiendo, ¿no? Intenta siempre hacerlo así. No te dejes llevar por el oleaje emocional, ni por un momento puntual que te sientas mal, no. Llévatelo siempre a ese plano, es decir, no, esto se puede trabajar también. Solo tengo que tener paciencia, solo tengo que tener calma, solo tengo que trabajar un poquito más, exigirme a lo mejor un poquito más, y ya está, ¿vale? Lo dejo aquí, gracias por estar. Si habéis llegado hasta aquí, si os apetece, esto lo voy a poner en todos los talleres, porque obviamente esta información ya lo explico siempre, no la quiero dar encerrado, no me apetece darla encerrado, la quiero dar a todo el mundo para que pueda llegar a todo el mundo. Entonces, si queréis contribuir a la causa, si queréis seguir aportando, si queréis, ayudarme a mí a que pueda seguir haciendo esto y pueda mantenerme vivo, comiendo y nutriéndome, os voy a dejar unos links en YouTube, sobre todo os voy a dejar unos links en la descripción y si queréis contribuir está genial. En Twitch, también en mi canal, en el vídeo, ahí pone un link de Linktree, que también tenéis vías para aportar, si queréis aportar algo, pues será genial. Y luego también en YouTube. Así que si queréis contribuir, ahí tenéis esa opción, que el cosmos os lo agradecerá, yo también, y así pues hacemos que todo sea orgánico. Así que nada, gracias a todos y nos vemos en el siguiente taller. Un beso, un abrazo, chao, adiós.